Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 8, el amor en acción. Oremos. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por todas las bendiciones que nos otorgas. Pedimos en este momento tu protección, tu dirección, tu ayuda, para que al abrir tu palabra pueda ella llegar a nuestros corazones y llenar nuestra vida de esperanza. Gracias, Señor, porque sé que a través de tu Santo Espíritu tú inspirarás nuestra mente, iluminarás nuestra mente para poder comprender tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos en Jesús. Amén. Mateo es el más ordenado de los escritores de los evangelios y tiene su narración de la vida de Jesús en temas que van llenando los propósitos de su evangelio, que es persuadir a los judíos incrédulos que Jesús es el Mesías. En los primeros capítulos nos presenta el nacimiento de Jesús, su supervivencia en medio de los ataques del enemigo, cumpliendo al pie de la letra las profecías acerca de la venida del Mesías. Después lo vemos el día de su bautismo y su triunfo en el desierto, comenzando su ministerio público. Después presenta el sermón inaugural y ahora nos presenta un capítulo donde narra 7 milagros de Jesús que tiene objetivos muy claros. Berkeley afirma: en los capítulos 5, 6 y 7, Mateo nos presenta el Sermón del Monte. Es decir, en estos capítulos nos ha dado su versión de las palabras de Jesús. En el capítulo 8 nos da el relato de los hechos de Jesús. Los capítulos 5, 6 y 7 nos presentan la sabiduría de Dios en palabras. El capítulo 8 nos presenta el amor de Dios en acción. Cada uno de los milagros que Jesús hizo era para reafirmar el hecho que es el Mesías de todos y que su misión es salvar a todo el mundo. El primer milagro de Jesús, Mateo lo vincula con el fin del Sermón del Monte y la cantidad de personas que le están siguiendo. Esto está en los versículos 1 al 4. Leamos el versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte lo seguía mucha gente. Mateo nos dice, mucha gente seguía a Jesús, tanto antes del sermón del monte como después del mismo. Esta es una nueva etapa del ministerio de Jesús. Leamos el versículo 2, primer milagro. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el mundo antiguo la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. E.W.G. Masterman escribe, ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina repugnante. Esta enfermedad va deteriorando a la persona en vida, va perdiendo la sensibilidad de todo el cuerpo, va muriendo a pedazos. En la Edad Media una persona con lepra era llevada al templo y se le hacía una ceremonia fúnebre. Era un muerto en vida. En la época de Jesús, siguiendo las indicaciones de las leyes levíticas, una persona que le era detectada la lepra inmediatamente era aislado de todo contacto con la familia y la comunidad. Todo lo que él había tocado se quemaba o destruía. Además, él debía salir de la casa e ir gritando por todas partes, ¡inmundo, inmundo! Y todas las personas debían alejarse lo que más pudiera de ellos. No había habido nunca ninguna enfermedad que separara tanto como la lepra a una persona de sus semejantes. Nadie se acercaba a ellos, nadie le debía tocar. Tocar a un leproso en la época de Jesús era quedar contaminado y era puesto en aislamiento. Pero veamos la historia de este leproso. Este leproso se acercó con la seguridad que Jesús podía limpiarle, que Jesús tenía la solución.
Esta enfermedad que tenía no había solución por ningún lado. Su enfermedad empeoraba con el tiempo. No encontraba alivio ni remedio. Quizás a la distancia había visto a Jesús, había visto lo que él hacía. No podía venir a un poblado para acercarse a Jesús. Su apariencia terrible y repugnante le impediría estar cerca a la multitud. Tenía que interceptarlo en el camino. Pero se muestra que este hombre tenía fe. Dice: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Sabía y tenía la seguridad que Jesús era la solución. Pero se acerca a Jesús con humildad. No demandó la curación, no pidió una demostración desafiante de poder. Solo dijo: si quieres. Señor, tienes el poder. Sé que puedes limpiarme, pero solo si tú quieres. Esperaba solo la voluntad de Dios. Además vino a presentarse con reverencia. Dice el texto que él se postró para adorarle. Le reconoció como el Señor, como el Salvador, y esperó la respuesta del Señor. Solo que no esperaba todo lo que iba a pasar. Leamos el versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Nadie, desde que le diagnosticaron esa terrible enfermedad, se había atrevido a tocarle, pero Jesús le tocó. Su amor se vio en ese toque. Nada puede contaminarlo porque Él es la fuente de vida. Entonces, desafiando todas las leyes naturales y rituales, el Señor le toca y le sana. Aquí vemos a Jesús tocando lo intocable. El leproso estaba desterrado de la sociedad. Tocarle y hasta acercarse a él era quebrantar la ley. Aquí vemos el amor de Dios abrazando con piedad y compasión a una persona que todos mantenían a una distancia prudencial. Dios ha venido a buscar a una humanidad contaminada por el pecado. Ha venido a sanarnos y salvarnos. Dios no se avergüenza de nosotros. Quiere darnos vida. Por eso, no tengamos temor de venir a Él. Él es la única solución. Leamos el versículo 4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Al terminar, Jesús le hace dos recomendaciones. La primera, no le cuente a nadie, y que la segunda, se presente ante el sacerdote y ofrezca el ritual correspondiente. Lo primero era no difundir de tal manera que cause celos o prejuicios o despierte la ambición de algunos que consideren que es la oportunidad de una revuelta contra Roma. Y lo segundo que le pide al presentarse al sacerdote para que se entendiera que él no estaba en contra del sacerdocio. Elena de White explica: los fariseos habían aseverado que la enseñanza de Cristo se oponía a la ley que Dios había dado por medio de Moisés, pero la orden que dio al leproso limpiado de presentar una ofrenda según la ley probaba que esa acusación era falsa. Era suficiente testimonio para todos los que estuviesen dispuestos a ser convencidos. Libro El deseado de todas las gentes, página 230. Pero además era para que quedara en evidencia el tipo de milagro que el Señor ha hecho, que los especialistas lleguen a entender que ocurrió algo fuera de lo normal y que fue hecho por Jesús. Era un llamado a todos a reconocer que Jesús vino a traer salvación. El segundo milagro es interesante por el tipo de persona a quien el Señor le concede el favor a un esclavo, por petición de un centurión. Leamos los versículos 5 al 13. Versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba. Jerusalén estaba dominada por los romanos. Los judíos los odiaban y deseaban su destrucción. Los centuriones romanos eran la espina dorsal del poderoso ejército romano. Eran guerreros sagaces, fuertes, y tenían a su cargo 100 hombres. Estaban encargados de mantener el orden y apaciguar las revueltas. Pero este centurión, que no era judío, vio a Jesús y lo reconoció como una persona diferente, tanto que deposita su confianza en él.
Viene entonces con una solicitud, versículo 6, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Mi siervo está enfermo y va a morir. Por favor, sánale. ¡Qué fe! No pregunta si puede, no pide ninguna evidencia. Sabe que Jesús puede hacerlo y confía en su poder. Su solicitud es directa. Pero ahora el Señor quiere probar la fe del centurión, no porque lo necesite, sabe quién es el centurión, sino para hacer evidente esa fe en los que le rodean. Jesús le dice: yo iré y lo sanaré. Jesús no tenía problemas de ir al hogar de este hombre, pero en la cultura judía la casa de un gentil era considerada inmunda. El soldado romano ve que no es prudente que el Señor vaya a su casa y se gane un problema con la gente que le rodea. Por lo tanto, le pide algo inusual: Señor, sana a la distancia. Y pone un ejemplo de su condición de soldado: tengo hombres que obedecen mis palabras, por lo tanto solamente di la palabra y mi criado sanará. Señor, tú tienes el poder, con tu palabra, no importa dónde estés, mi siervo sanará. Generalmente la gente traía a los enfermos para que Jesús los tocara y los sanara. Pero ahora este hombre le dice a Jesús que sane a la distancia. ¡Qué muestra de fe y confianza en el Señor! Y Jesús entonces llama la atención de aquellos que, teniendo el conocimiento, viendo las evidencias, no creen. Por eso el Señor va a salvar a muchas personas que Israel no quería que salvaran. Su pueblo no cumplió su propósito de ser instrumento de salvación para otros. Pero esto no va a entorpecer su tarea de salvar a los hombres. Versículos 11 y 12. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No es el conocimiento teológico profundo lo que nos garantiza fe. No es la biblioteca mejor seleccionada lo que nos convierte en cristianos. Es la confianza en Jesús y su poder. Este hombre vino con humildad al punto y confió en el poder de Dios. Muchos estaban allí. Muchos lo vieron hacer milagros. Escucharon sus palabras, pero no creyeron. Entonces al final, los justos estarán a su lado. Los que no creen temblarán al saber lo que les espera en contraste con los que reciben los justos. Jesús le dijo al hombre que se fuera que su siervo estaba sanado y su criado, dice la Escritura, quedó sano en aquella misma hora. Ahora Dios hace un milagro por un esclavo. Era el tipo de persona que consideraban de poco valor, que no tenía libertad en sí misma. Este centurión mostró consideración a su siervo, a su criado. Era un hombre noble. Aquí vemos el amor de Dios saliendo a ayudar a una persona que todos odiaban y a un esclavo que todos despreciaban. Mateo entonces registra un milagro hecho en la intimidad de un hogar. Es el tercer milagro. Versículos 14 y 15. Jesús fue a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Entonces tocó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y los servía. Esto ocurre en casa de Pedro, quien era casado. Su suegra estaba con fiebre. Ahora Berkeley nos habla de los tipos de fiebre en Palestina. Él dice: habían 3 clases de fiebres que eran corrientes en Palestina. Estaban las fiebres que se llamaban de Malta y que se caracterizaban por debilidad, anemia y agotamiento, y que duraban meses y a menudo acababan en la muerte. Estaba la que se llamaba una fiebre intermitente, que muy bien puede haber sido la fiebre tifoidea, y sobre todo estaba la malaria. Jesús había estado enseñando en la sinagoga de Capernaum, ese sábado en particular. Al parecer la gente, por temor a los fariseos, no había traído los enfermos a Jesús, así que había relativa calma. Pero al llegar a casa de Pedro, porque Jesús no tenía casa, dependía de la generosidad de otros, vio a esta mujer enferma. Nadie le pidió que hiciera ese milagro. Él simplemente, lleno de compasión,
puso su mano sobre ella y la sanó. Pero este milagro también nos dice algo de la mujer que Jesús sanó. Tan pronto como se sintió bien, se ocupó de atender a las necesidades de sus huéspedes. Sin duda, se consideraba salva para servir. Jesús la había sanado y ahora su único deseo era usar su salud recién encontrada para ser de utilidad y servicio a Jesús y a otros. Aquí vemos el amor infinito de Dios, todo el universo desplegando todo su poder, cuando no había nadie más que el círculo familiar que los pudiera contemplar. Una vez pasado el sábado, con el objetivo de evitar controversias con los fariseos, debido a que debían cargar a las personas, entonces en la noche mucha gente vino donde estaba Jesús trayendo enfermos para que el Señor los sanara. Al caer la noche, versículos 16 y 17 de Mateo capítulo 8. Al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Una vez más, Mateo relaciona el ministerio de Jesús con una profecía del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Elena de White describe este acontecimiento. Las noticias de la obra de Cristo cundieron rápidamente por todo Capernaum. Por temor a los rabinos, el pueblo no se atrevía a buscar curación durante el sábado. Pero apenas hubo desaparecido el sol en el horizonte, se produjo una gran conmoción. De las casas, los talleres y las plazas, los habitantes de la ciudad se dirigieron hacia la humilde morada que albergaba a Jesús. Los enfermos eran traídos en sus camas y venían apoyándose en bastones o sostenidos por amigos y se acercaban tambaleantes y débiles a la presencia del Salvador. Libro El deseado de todas las gentes, página 224. Para Jesús, nadie era nunca una molestia. No tenía horas cuando estaba de servicio y horas cuando estaba libre. Cualquiera podía venir a Él a cualquier hora y recibir la ayuda voluntaria y generosa del amor de Dios. En el relato de los milagros de Mateo se interrumpe en un momento para atender a unas personas que querían ser discípulos de Jesús. Versículos 18 al 22. Dos hombres con dos puntos de vista diferentes de ser discípulo de Jesús. Leamos los versículos 18 al 20. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo registra que cuando Jesús estaba a punto de partir, un escriba vino a pedirle que quería ser su discípulo. El hombre había visto todo lo que Jesús hacía. Tenía en su corazón el sentimiento que era el Mesías, pero quizás no estaba preparado para seguir las penurias que le esperaba como seguidor del Maestro. Veía los privilegios, quizás anhelaba estar en el círculo privado del Mesías. Pero el Señor le mostró con el ejemplo de la zorra y las aves que Él no vino para morar en palacios, no vino a vivir en medio de las comodidades del mundo. Su obra era hacer la voluntad del Padre, servir a la gente. El relato de Mateo no dice qué hizo el escriba, no presenta su respuesta. Es como si dejara la historia abierta para que cada uno de los lectores pudiese tomar la decisión. Sin embargo, Elena de White dice que este hombre era Judas Iscariote. Dice el relato: mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró: Maestro, te seguiré a donde quiera que fueras. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes: las zorras tienen cavernas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza. Libro El deseo de todas las gentes, página 260. Puede ser que alguno venga a Jesús por los motivos incorrectos, creyendo que volverse cristiano es sinónimo de no problemas y larga prosperidad. Con el tiempo se decepciona. Ser discípulo de Jesús conlleva renuncia y aceptación de la voluntad de Dios y tomar caminos que solo la providencia sabe que son caminos de vida. El cristiano debe aprender a confiar en la dirección divina. El segundo personaje que menciona el relato son los versículos 21 y 22. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es un hombre demasiado prudente. Señor, te quiero seguir. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Su padre no estaba enfermo. Su padre no estaba muerto, ni estaba realizando el entierro de su padre. Es probable que el pedido de este, que pretendía querer seguir a Jesús, era una excusa para no seguirle o un intento de postergar el momento cuando sería necesario dejar todo a fin de seguir al Señor. Por eso Jesús le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo le había respondido en esencia que reconocía plenamente la obligación de un hijo para con su padre, pero que debía hacerle notar que la obligación para con el reino de los cielos era más importante aún que la otra. Las demandas del Evangelio trascienden las de los lazos familiares. No se trata de que esos lazos disminuyan en lo más mínimo, sino que no deben construirse en una excusa para no hacer caso al llamamiento de Cristo al servicio. La labor del discipulado es tan importante, vital, necesaria, que nada debe ser obstáculo para cumplir con el cometido divino. Y entonces pasa a relatar otro milagro de Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Jesús calma la tempestad. Jesús había pasado un día con muchas ocupaciones, atendiendo las necesidades de la multitud. Al caer la tarde, subió a la barca para ir al otro lado del lago. Pero se describe una escena interesante. Dice: él dormía. Elena de White comenta: el Salvador estaba por fin aliviado de la presión de la multitud y, vencido por el cansancio y el hambre, se acostó en la popa del barco y no tardó en quedarse dormido. El anochecer había sido sereno y plácido y la calma reinaba sobre el lago. Libro El deseo de todas las gentes, página 301. Jesús era un hombre que sentía hambre y cansancio como cada uno lo experimenta. Pero esa noche en particular vino una terrible tempestad sobre el lago, tanto que la barca se llenaba de agua. Sin embargo, Jesús dormía. Los discípulos sintieron que todos sus esfuerzos eran en vano. La barca se iba a hundir. No veían solución. Entonces se dieron cuenta que la única esperanza de salvación estaba en Jesús. Entonces le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Nunca el Señor tiene sus oídos cerrados al clamor de un alma desesperada. Él se levanta y les dice: no tengan temor, y levantando las manos, calmó la tempestad. El Señor les dice que tengan más fe. Elena de White comenta: así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubiesen confiado en Él, habrían sido guardados en paz. Su temor en el tiempo de peligro reveló su incredulidad. En sus esfuerzos por salvarse a sí mismos, se olvidaron de Jesús y únicamente cuando, desesperados de lo que podían hacer, se volvieron a Él, pudo ayudarles. Libro El deseo de todas las gentes, página 303. Esta experiencia nos enseña que a veces nosotros en nuestra desesperación buscamos la solución a nuestros propios problemas en diversos lugares. Luchamos solos y tratamos de salir a flote. A veces creemos que adquiriendo cosas se solucionan los problemas, o siendo más ricos, o consiguiendo una mejor posición en el trabajo.
pero lo único que vemos es que la barca de nuestra vida zozobra en medio de la tempestad. Pero Jesús está allí. Su poder para salvar está a nuestra disposición. Solo espera nuestra respuesta e interviene para traer la verdadera paz. Él es único que puede calmar la tempestad de nuestra vida. Jesús vino a calmar la tempestad que se ha levantado en el mundo por el pecado y la rebelión. Y para que esta verdad quede lo suficientemente clara, el capítulo concluye con el Señor calmando la tempestad de 2 endemoniados de Gadara, versículos 28 al 34. Leamos el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La región de Gadara era el comienzo del sector de Decápolis, 10 ciudades ubicadas al frente de las ciudades de Israel como una contracultura judía. Tan pronto se bajan de la barca 2 locos, 2 endemoniados. Mateo menciona 2, Lucas menciona 1. Cada uno tiene un enfoque distinto de ese momento en particular. Estos hombres vienen corriendo hasta donde estaba Jesús. Los discípulos ven a este par de locos y huyen, corren, pero se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos, porque Jesús nunca huye. Estos hombres estaban desesperados, habían perdido el control de sus vidas, buscaban desesperadamente solución a la gran tormenta de sus vidas, pero no lo habían encontrado. Pero ante Jesús, las fuerzas del mal pierden su poder, y ante la voz del Señor, los demonios piden llegar a un hato de cerdos. Los hombres son sanados, pero los cerdos se lanzan al mar y mueren. Y fue una gran pérdida económica, pero había ganado a 2 personas para el reino de los cielos. Pero la gente no entendió y sintió un temor de que algo más grave les pasara y le pidieron a Jesús que se fuera. Cuando Jesús se dispone a irse, el Evangelio de Lucas nos dice que estos hombres se quisieron ir con Jesús, pero ellos tenían una labor: dar testimonio a toda esta región del poder y amor de Dios por ellos. Miren el comentario de Elena de White. Los 2 endemoniados curados fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis. Durante tan solo algunos momentos habían tenido esos hombres oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo. Sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios. No podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Como testigos de Cristo debemos decir lo que sabemos, lo que nosotros mismos hemos visto, oído y palpado. Si hemos estado siguiendo a Jesús paso a paso, tendremos algo oportuno que decir acerca de la manera en que nos ha conducido. Podemos explicar cómo hemos probado su promesa y la hemos hallado veraz. Podemos dar testimonio de lo que hemos conocido acerca de la gracia de Cristo. Este es el testimonio que nuestro Señor pide y por falta del cual el mundo perece. Libro El deseo de todas las gentes, página 307. Hoy, mi querido amigo y hermano, debemos venir a Jesús para que Él sea nuestro Maestro, nuestro Sanador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Y una vez que el amor de Dios calme la tempestad de nuestra vida, nos convertimos en mensajeros de su gracia. Pero venir a Jesús implica renuncia, dejar atrás las cosas que nos impiden ver su gracia. Hoy es el día de venir a Jesús para que calme la sed del corazón y llene nuestra vida con su poder. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de justicia. Es mi oración por ti. Amén.